Entérate. El programa que se dedica a informarte. Noticias de ciencia de último momento y otros temas. Con Rudy Daniel Espinosa y Rafael Montaves. Este mundo está lleno de personas negacionistas. La negación es una característica que puede estar presente en cualquier faceta de la vida del ser humano. No es raro ver que personas nieguen su realidad, aunque sea evidente. Y bueno, en este programa nos centraremos en la negación respecto al cambio climático. Respecto a eso, la negación científica implica rechazar el consenso científico sobre el calentamiento global y el papel de los seres humanos en el cambio climático. La discusión científica sobre el calentamiento global se ha trasladado al ámbito político de manera desfavorable para los defensores del cambio climático. En este programa nos centraremos de cómo refutar 11 ideas negacionistas sobre el calentamiento global. Acompáñenos. Entérate. No hay ningún estudio científico que demuestre la relación entre el clima y el dióxido de carbono producido por el hombre. Ferran Puig Vilar, en su blog ¿Usted no se lo cree?, desbarata este argumento tantas veces, repetido por los negacionistas. Vamos a ello. Lo primero que llama la atención es la coletilla de producido por el hombre, pues diríase que, atendiendo la frase completa, y dado el objetivo del negacionismo, si el origen fuera otro, no habría ningún problema en creérselo. Veamos primero por qué la concentración atmosférica de CO2 regula la temperatura media de la Tierra, y después veremos cómo se sabe que el exceso de CO2 con respecto a la era preindustrial procede de las actividades humanas. Tiene gracia que digan que no encuentran ningún estudio científico. Será que no emplean el mismo celo que cuando generan retórica, porque la espectroscopía infrarroja está descrita en multitud, no ya de artículos, sino de libros de texto. Igual buscan en las fuentes habituales de la literatura científica, pero ahí difícilmente encontrarán algo. Esto es así por la antigüedad de estos trabajos. Unos son de los siglos XVIII y XIX, y los que tienen relación con la mecánica cuántica de principios del XX. Los estudios posteriores se apoyan en estos, demostrando su validez con efectos antiguos, pues al llegar a cada una de las conclusiones, las mediciones correspondientes revelan sucesivamente que los datos deben de corregirse y que los fundamentos deben corregirse también. La radiación adicional, forzamiento radiactivo, medida en vatios por metro cuadrado, de una concentración de carbono en el dióxido de carbono en la atmósfera, viene dada por la fórmula aproximada de R es igual a 5,3 ln C sobre CO, siendo la concentración preindustrial de 280 partes por millón. El operador ln significa logaritmo neperiano. Quienes argumentan que no hay pruebas deben creer que esta expresión ha salido de la nada. Pero vayamos a los orígenes. El inglés Joseph Black descubrió este gas en el siglo XVIII. El francés Jean-Baptiste Joseph Fourier describió el efecto invernadero a principios del siglo XIX, y el irlandés John Tyndall realizó el primer experimento fiable de comprobación, corroborando las predicciones de Fourier en 1858,
Finalmente, el sueco Sven Arrhenius cuantificó sus efectos en 1896. Gracias a que se dedicó a ocupar su mente, atormentada por el abandono de su mujer, realizando cálculos durante años. Lo que hoy nos parecería inaceptable, se lo encargaríamos como mínimo a una hoja de Excel y el médico nos recetaría antidepresivos. Tyndall demostró que el calor solar posee la capacidad de atravesar una atmósfera, pero cuando el calor es absorbido por el planeta, resulta tan cambiada en su cualidad que los rayos emanados por el planeta no pueden volver con la misma libertad al espacio. Luego, la atmósfera admite la entrada del calor solar, pero selecciona su salida, y el resultado es una tendencia a acumular calor en la superficie del planeta. El cambio de cualidad al que se refiere Tyndall es que el calor que atraviesa la atmósfera procedente del Sol llega en forma de radiación en el espectro visible, mientras que el que la Tierra emite hacia el espacio exterior lo es en forma de radiación en el espectro infrarrojo. Los escépticos de buena fe tienen dos opciones: leerse estos artículos, cuyos enlaces puede buscar en las referencias, o creerse directamente sus conclusiones. Salvo que tenga usted a la vez tiempo, paciencia, ganas y una formación en ciencias relativamente avanzada, yo le recomiendo lo segundo. Don Svante Arrhenius calculó que a una duplicación de la concentración atmosférica de dióxido de carbono, la temperatura media de la Tierra aumentaría a unos 5 grados. A los escépticos de mala fe, o sea, los negacionistas, no les recomiendo nada, porque en realidad no les interesa. Solo resuenan en sus ideas preconcebidas. Y hablando de resonancia, hay otras dos formas complementarias de ver el efecto invernadero causado por el dióxido de carbono. Una es a partir de la formulación de las leyes de la termodinámica y la mecánica cuántica, realizando operaciones matemáticas con esas ecuaciones. Estas describen la interacción entre la radiación y la materia, rama de la ciencia denominada espectroscopía. Y en particular en el caso de la Tierra, la interacción entre la radiación infrarroja y las moléculas de más de 2 átomos. He indicado que lo del infrarrojo viene porque es la zona de longitudes de onda del espectro de radiación electromagnética, por lo que la Tierra devuelve calor al espacio. Y si no devuelve todo lo que recibe, entonces es cuando se calienta. Esta devolución hace que el planeta equilibre su temperatura. A diferencia de la energía recibida por la luz solar, que sí vemos, la emitida por la Tierra es invisible. Pero sí la sentimos en forma de calor o frío, que no es otra cosa menos que una manera de calor. De modo que nuestros ojos son sensibles al espectro visible y nuestra piel al espectro infrarrojo, que se encuentra justo debajo del visible. Estos análisis matemáticos acaban concluyendo inequívocamente que hay moléculas en la atmósfera que resuenan a longitudes de onda del denominado espectro infrarrojo. Las moléculas atmosféricas que resuenan a las frecuencias correspondientes a las longitudes de onda del espectro infrarrojo son precisamente las que tienen 3 o más átomos. O sea, en la atmósfera, entre muchos otros, el dióxido de carbono como tal. Este tiene 4 modos de variación y este vibra al mismo tiempo. Y uno de ellos se encuentra en la longitud de onda centrada alrededor de 15 micrómetros, que pertenece a la zona o banda del infrarrojo. Que resuenen quiere decir que vibran y que por tanto reemiten la energía que les ha llegado en forma de radiación. La reemiten en todas direcciones, luego también hacia la Tierra. Exactamente este es el mal llamado efecto invernadero. Uno puede pensar que si eso es cierto para todas las moléculas de más de 2 átomos, también lo es para el H2O, o sea, el vapor de agua.
Lo es, pero hay una diferencia radical con el CO2. En promedio espacial y temporal, a una temperatura promedio dada corresponde una cantidad constante de vapor de agua. Eso es así porque si hay más de la que cabe, va y llueve, y de esa forma su cantidad se autorregula, insisto, a temperatura constante, de modo que contribuye a que la temperatura de la Tierra sea la que es. Ahora, 15,8 grados centígrados. Pero a pesar de que su concentración sea muy superior a la del CO2, no contribuye directamente al calentamiento adicional. Lo señalo porque la negacionía también emplea esta falacia, diciendo que un gas tan poco abundante respecto al vapor de agua como el dióxido de carbono no puede tener tanta importancia. Lo que Ferran nos cuenta sobre el dióxido de carbono se sabe a partir de formulaciones matemáticas basadas en leyes de la física que se traducen en ecuaciones capaces de determinar la intensidad del efecto invernadero. La ciencia e ingeniería muestran muchas cosas que con la formulación matemática basta y sobra. Pero cuando se está investigando, no hay otra forma de quedar convencido de que uno solo se ha equivocado o de que ha realizado alguna suposición errónea que mirar la realidad, medirla, a ver si lo que se obtiene es lo que se formulan o lo que se anuncia. Hemos visto que Tyndall verificó en laboratorio el efecto invernadero del dióxido de carbono que había descrito Fourier. Primera prueba realizada con éxito. Pero a efectos del clima de la Tierra, estaría bien si pudiéramos observar si efectivamente a la longitud de onda a la que la física nos informa de que se bloquea la radiación, es decir, 15 micrómetros, ocurre de verdad. Lo mejor será mirarlo desde afuera, a ver si hay alguna diferencia en la energía emitida por la Tierra a las distintas longitudes de onda del espectro infrarrojo. Medir esto desde afuera es medirlo vía satélite. Si en unas longitudes de onda se mide una cantidad de energía y en otras se mide menos, será porque hay algún filtro. Y si resulta que estas otras son aquellas cuya formulación matemática aplicada al dióxido de carbono nos dicen que son las que corresponden a este gas, o sea, alrededor de 15 micrómetros, ya no quedará duda de que el dióxido de carbono hace de filtro de salida y que por lo tanto hay parte de la energía atrapada en la Tierra que debería haber salido hacia el espacio. Para verlo, empleamos un conocido gráfico que en esta ocasión se escaneó del libro de Sir John Houghton del título Global Warming, cuya primera edición corresponde a 1994. Se trata del espectro de emisión de energía infrarroja procedente de la Tierra hacia el espacio, medido sobre el mar Mediterráneo en ausencia de nubosidad. Y vemos que sí. En las mediciones por satélite de la radiación calorífica de la Tierra hacia el espacio, se observa, en función de las longitudes de onda del infrarrojo, atenuaciones alrededor de los 15 micrómetros correspondiente al CO2. En las longitudes de onda de 7 y 21 micrómetros, la atmósfera en ausencia de nubes es virtualmente transparente, pero entre los 14 y los 18 micrómetros no lo es completamente. Justo alrededor de los 15 micrómetros, la zona del CO2. Lo mismo ocurre con el ozono troposférico. No confundir con el estratosférico, el del agujero, que ese enfría levemente. En otra longitud de onda, la que le es propia. En climatología, a la detección del origen del exceso de concentración atmosférica de gases de efecto invernadero, se le denominó el problema de la atribución. Hay varias formas de saberlo. Una de ellas es tener en cuenta que toda la combustión consume oxígeno. Así que si además de haber medido un incremento de la concentración de dióxido de carbono, detectáramos una disminución equivalente del oxígeno, ya sabríamos que el carbono procede de una combustión. Ya sabemos que el CO2 en exceso procede de la combustión. ¿Pero combustión de qué? Analicemos ahora los isótopos de carbono. Un isótopo de un elemento químico es una forma idéntica de este elemento, pero cuyo peso atómico es distinto. Por ejemplo, el carbono 14, cuya notación es 14 elevado sobre C.
ocurre que la acción radiactiva del Sol produce anualmente unos 10 kilogramos de carbono 14. Este isótopo del carbono tiene una vida media de 5.730 años. Es decir que, en este tiempo, la mitad de esta cantidad se habrá convertido en nitrógeno. Pero dado que los combustibles fósiles llevan enterrados millones de años, resulta que no tienen cantidad alguna de carbono 14. De modo que si en la concentración atmosférica de CO2 observamos que la proporción de carbono 14 es menor que si no hubiera habido afloramiento fósil, no quedará duda de que procede de algo muy antiguo y difícilmente será otra cosa que los combustibles fósiles. Este artículo es de 2010. Las evidencias no han hecho más que aumentar desde entonces. Por supuesto, nadie escuchó. Me gustaría utilizar ahora un PDF de Planeta Mauna Loa, que cualquiera de vosotros se puede descargar desde su ordenador, para profundizar en las mentiras negacionistas. Utiliza un lenguaje mucho más llano y comprensible. Primer argumento negacionista: el cambio climático es natural. Estás escuchando Entérate. El clima de la Tierra siempre ha cambiado. Cambió antes de la Revolución Industrial y antes de que el primer ser humano caminase sobre el planeta, y seguirá cambiando cuando ya no estemos aquí. Es verdad. El clima terrestre es algo complejo. En él influyen cambios en la órbita alrededor del Sol, como los llamados ciclos de Minkowitz, los movimientos de las placas tectónicas, la intensidad solar o la actividad volcánica. Pero el calentamiento global del último siglo no puede explicarse con ninguno de estos factores naturales por sí solo. Solo se entiende si añadimos un elemento externo, el incremento repentino de los gases de efecto invernadero en la atmósfera causado por la actividad humana. Segundo, el calentamiento global no existe. También hay olas de frío. Las bajas temperaturas son uno de los argumentos negacionistas más utilizados. Cuesta imaginar que el calentamiento global vaya a traernos también días de frío extremo, pero lo hará. Para entenderlo, debemos diferenciar entre clima y tiempo. El clima hace referencia a cómo se comporta la atmósfera durante un largo periodo, mientras que el tiempo describe la situación que vivimos en un momento concreto. Por eso, podemos tener periodos de tiempo frío en un clima cada vez más cálido, al igual que podemos tener días de calor en el Ártico y días secos en lugares en donde llueve mucho. También entran en juego las corrientes en chorro o jet stream, sistemas de circulación atmosférica que separan las zonas climáticas entre sí. El aumento de la temperatura debilita estas corrientes y hace que el frío, que antes se mantenía atrapado en los polos, se disperse y llegue a latitudes mucho más bajas. Tercero, un solo grado no marca la diferencia. Cuando elegimos qué ropa ponernos para dar un paseo por la calle, nos da igual que hagan 20 o 22 grados. Sin embargo, cuando hablamos de temperatura global y clima, unas pocas décimas de grado sí que importan. La temperatura media global anual que se toma como referencia para seguir la evolución del cambio climático se obtiene del promedio de todas las mediciones que hacen más de 32.000 estaciones meteorológicas y sensores repartidos por el planeta, combinadas con simulaciones estadísticas donde faltan datos puntuales. Es importante tener en cuenta que es una media. Esto quiere decir que para aumentar un grado, muchas de las temperaturas puntuales tienen que haber sido más altas de lo normal. Que haya subido más de 1,2 grados Celsius en los últimos 150 años y sobre todo en los últimos 50, significa que también el planeta acumula mucha más energía. Esta alimenta un tiempo más extremo, con olas de calor y sequías más severas y prolongadas o lluvias más torrenciales. Con cada décima que suba esa temperatura global,
mayor será el desequilibrio climático. Cuarto, un 0,04%, es decir, 4 centésimas de por ciento de dióxido de carbono, no pueden calentar un planeta entero. El dióxido de carbono, CO2, es un gas de efecto invernadero, es decir, un gas que atrapa el calor en la atmósfera. Esto lo entendió ya en el siglo XIX Eunice Foote. Esta científica llenó un cilindro de vidrio de CO2 y otro de aire común. Al ponerlos al sol, descubrió que el que contenía CO2 se calentaba mucho más que el otro. Es cierto que el CO2 solo constituye una pequeña parte de la atmósfera, pero incluso así tiene una gran influencia en nuestro clima. Para entenderlo, podemos pensar en nuestro cuerpo. 1 gramo de una sustancia tóxica es una cantidad muy pequeña si la comparamos con el peso de una persona, pero puede producir una alteración significativa en su organismo. Además, lo importante no es el porcentaje de CO2 actual, sino cuánto ha aumentado. Antes de la industrialización, el CO2 constituía aproximadamente el 0,03 de la atmósfera, o 280 partes por millón. En 2022, su concentración fue de 417 partes por millón, es decir, un 50% más. Quinto, hay científicos que niegan la existencia del cambio climático. El método científico busca entender la realidad a través de la observación, la medición y la experimentación. Formula hipótesis, las pone a prueba y las modifica, si es necesario. Cuando estas son aceptadas por una mayoría amplia de científicos expertos en ese campo, se alcanza un consenso científico. El consenso alrededor de la existencia del cambio climático actual y su relación con los gases de efecto invernadero emitidos por el ser humano es alto. Entre el 95 y el 99% de los científicos climáticos está de acuerdo. Eso no quiere decir que no haya desacuerdos. Por ejemplo, una carta firmada recientemente por 1828 científicos pone en duda la gravedad del cambio climático. Sin embargo, la mayoría de ellos no están especializados en ciencia climática. Por poner una cifra en contexto, la primera parte del último informe del IPCC incluye referencias al trabajo de más de 39.000 científicos climáticos. Sexto, no tenemos datos para saber desde cuándo se calienta el planeta. Solo contamos con mediciones de temperaturas directas desde 1850. ¿Cómo sabemos entonces qué pasaba antes? Científicos y meteorólogos cuentan con registros paleoclimáticos, es decir, indicadores procedentes de materiales físicos, químicos y biológicos que en conjunto permiten interpretar el pasado. Existen muchas formas indirectas de estudiar el clima, de hace miles de años, pero quizá la más visual sea la de los testigos de hielo. En aquellos lugares permanentes helados como la Antártida, Groenlandia o los glaciares de montaña, se extraen cilindros de hielo perforados de forma perpendicular al suelo. Cuanto más profundo se excava, más antiguo es el registro. Las propiedades del hielo, las proporciones de los gases atrapados en él o los restos de polvo, describen indirectamente cómo era la atmósfera y el clima en el momento en que ese hielo se formó. La información climática más antigua recabada en testigos de hielo es de hace 800.000 años. Así que sí, a pesar de las dificultades de conseguir estos datos, sí sabemos cómo era el clima del pasado. Séptimo, todas las predicciones han fallado. Cualquiera que se fía de los científicos climáticos se da cuenta de que sus predicciones nunca se cumplen. Decían que el nivel del mar iba a subir varios metros. Y no ha pasado nada. Este argumento es habitual en los debates sobre el cambio climático. ¿Pero es cierto? A medias. Algunas predicciones no han sido exactas, pero otras han resultado ser muy precisas. Por ejemplo, los modelos para predecir las tendencias de aumento de la temperatura media del planeta apenas han fallado desde 1970.
Incluso los que desarrollaron los científicos de las petroleras han acertado. Las predicciones sobre la subida del nivel del mar son más complicadas, dependen de más factores y no son tan antiguas. Aún así, lo que los modelos señalan desde 1990 se ha venido cumpliendo con exactitud. Una herramienta habitual al hablar de predicciones fallidas es presentar como pruebas artículos o fotos de periódicos antiguos. Sin embargo, es importante acudir a registros rigurosos y tomados de forma estandarizada. Solo así podremos compararlos con los de otras épocas. Octavo. El exceso de dióxido de carbono y la subida de la temperatura son buenos. Este argumento se usa para señalar que el cambio climático puede ser beneficioso para la agricultura y para las plantas. Es cierto que el CO2 es fundamental para la fotosíntesis, pero las plantas también necesitan agua, nutrientes y un suelo sano. Y el calentamiento global implica mayores sequías, deterioro del suelo y mayor frecuencia e intensidad de incendios forestales. Para restar importancia al cambio climático, también se argumenta que las especies pueden adaptarse. Algunas sí pueden, pero otras no consiguen hacerlo al ritmo al que cambia el planeta y sufren cambios en sus patrones de alimentación, de migración o de reproducción. Por ejemplo, entre los animales que tienen facilidad para adaptarse a vivir en otras condiciones y aprovechar diferentes recursos están las especies oportunistas, como los zorros, los mapaches o las urracas. Entre los que no están los corales, las ranas o los osos panda. Estos últimos solo comen hojas de bambú, por lo que si pierden su hábitat, dejarían de tener alimentos. Noveno. No hay calentamiento. Groenlandia o la Antártida ganan hielo. Otra de las estrategias habituales en los bulos climáticos es tomar datos de un estudio concreto y convertirlos en una verdad general, aunque el resto de estudios digan lo contrario. Tenemos un ejemplo del deshielo de la Antártida. Este año, un estudio concluyó que la plataforma de hielo marino había ganado volumen entre 2009 y 2019. Esto es cierto, pero hace referencia únicamente al hielo que está sobre el mar, que supone solo un porcentaje del total. Si incluimos también el hielo del continente, las cifras demuestran que el deshielo avanza. En el Ártico sucede algo similar. Aunque en algunos puntos concretos de Groenlandia el hielo aumenta algunos años, la tendencia del deshielo es muy marcada, mayor incluso. Las temperaturas medias del Ártico han subido 4 veces más rápido que en el resto del mundo desde 1979. Más calor significa menos hielo. Menos hielo significa menos superficies blancas que reflejan la luz del sol y más agua descubierta para absorber el calor. Y así se disparan los termómetros y el deshielo. El puesto número 11 habla de retardismo. Define a los que nos dicen que ya es tarde para hacer nada. Y aquí es donde me salgo del argumentario de Planeta Mauna Loa y del organismo supuestamente verificador de fake news que es Maldito Clima, porque a mi entender las soluciones que dan por buenas o al menos no cuestionan son tecnológicas. Como las tecnologías para el secuestro de carbono o triplicar la producción eléctrica, que es precisamente lo que acaba de acordar la COP28, de eso trataremos justamente en nuestro próximo programa. Hoy el negacionismo al cambio climático me ha llegado de un lugar que la verdad es que no me lo esperaba. Pero mire, señoría, desde que la Tierra existe, desde el origen, ha habido siempre cambio climático, ha habido ciclos. Nosotros tendremos que poner medidas para paliarlo, pero no pueden seguir contra la evidencia científica única y exclusivamente porque siempre tienen ustedes detrás en su cabeza que se llama comunismo. El problema cuando Isabel Díaz Ayuso dice que el cambio climático va por ciclos es que está negando una cantidad abrumadora de evidencia que indica que este incremento en las temperaturas a lo largo de las últimas décadas es causado por el hombre.
Y la realidad es que el cambio climático no tiene afiliación política, no tiene clase social, no tiene clase económica, no tiene siquiera nacionalidad. El cambio climático nos afecta a todos por igual y todos tenemos que hacer un esfuerzo para paliar los efectos negativos del cambio climático antes de que sea demasiado tarde. ¿Has escuchado? Entérate. Hasta una próxima edición.